FM 89.1, Radio Universidad. Ahora es momento de nuestra columna de magistrados, como todos los días, mientras se van los Red Hot Chili Peppers. Chau. Los despedimos. Homenaje para Alejandro, que vino con la... Vino Red. Vino Red, con la bufanda. No vamos a decir si vino Hot, no le vamos a preguntar. Pero Alejandro Fernández, con nosotros, el auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 2 y prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, también docente aquí de la universidad. ¿Cómo va, Ale? Bien, ¿ustedes? Muy bien, aquí estamos en este día miércoles, como siempre, con la columna que nos traes y que nos presentás durante todas las semanas. Hoy vamos a saludar, si te parece, ya está en línea, la licenciada Diana Antúnez, es perito, psicóloga del Juzgado de Familia número 3 y algunas otras cosas más también. Sí, la licenciada es especialista en maltrato y abuso sexual infantil, como mismo dijiste, es perito del Juzgado de Familia 3 del Departamento Judicial de La Matanza desde hace 12 años. Ha realizado docencia y capacitación en el tema en distintas universidades, instituciones judiciales y en niñez a lo largo de todo el país, y es autora de artículos y de libros sobre el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la obstrucción de contacto de hijos menores de un progenitor con el otro. Ese es el título que tenemos para el día de hoy. Saludamos a la licenciada Diana Antúnez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos en esta tarde. Y bueno, como siempre, dejamos que haga una introducción acerca de este tema para ver en dónde estamos parados y de qué se trata un poco lo que vamos a charlar. Bueno, sí, pues yo elegí cuando me convocaron para participar de la radio, dentro de los temas pensé que podía subrayar, y me pareció que era importante traer un tema que nos aqueja muchísimo a los juzgados de familia y que vemos con muchísima frecuencia, que es el proceso de obstaculización del vínculo paterno o materno filial. Lo que yo quería subrayar es que es una situación de maltrato psicológico que puede convertirse verdaderamente en una cosa grave. Y me pareció que describir un poquito de qué se trata esta situación y cuáles son los mecanismos que se ponen en juego nos puede alertar de cómo, de cuándo estamos en presencia de un proceso que se va construyendo, que empieza de forma gradual, a veces sutil, y que puede convertirse en un proceso que va desde una obstaculización leve a una obstaculización moderada o grave, que termina o que puede terminar en una obstrucción total del vínculo afectivo del hijo con el otro progenitor, ¿no? Con el progenitor no conviviente. Entonces, yo quería remarcar que hay algunas condiciones necesarias para que se dé esta obstrucción. En general, por supuesto, en procesos que ya han terminado de divorcio, de separación, aunque muchas veces nosotros podemos observar que estos procesos de obstrucción del vínculo comienzan antes de la separación. Muchas veces en el propio proceso de desarrollo de apego entre el hijo y el progenitor, pero se ponen de manifiesto y se consolidan una vez que la pareja se ha separado. Lo que tenemos que poner de relieve es que para poder obstruir el vínculo es necesario aislar al hijo de la interacción con el progenitor. Estas maniobras de aislamiento crean una dependencia excluyente psicológica del hijo con el progenitor que lo cuida, en el cual se convierte en una única fuente de interacción afectiva y segura para el niño. Por otro lado, la intención en esta obstrucción es interferir o impedir el contacto del niño con otras visiones del mundo. Entonces, de esta manera es como que el niño se queda cercado con una sola visión de la realidad y se construye una única realidad, que es la realidad del progenitor que lo cuida, sin posibilidad de que acceda a otras visiones del mundo. En las maniobras que uno va observando en estos procesos de separación litigiosa,
vemos que hay muchas conductas expresas, ¿no?, que van poniendo de manifiesto esta campaña de obstaculización y de obstrucción del vínculo y de aislamiento del hijo con el progenitor. Yo voy a poner algunos ejemplos de los que se encuentran usualmente, como para ir delineando qué nos tiene que llamar la atención. Sí, me gusta que lo haga con ejemplos porque se entiende más. Claro. Por supuesto, estamos hablando con la licenciada Diana Antunes, perito psicóloga del Juzgado de Familia 3, acerca de la obstrucción de contacto de hijos menores de un progenitor al otro. Es decir, cuando se da luego de la separación, ¿no? En su mayoría ocurre Exacto, esto. sí. El impedimento por parte de una de las partes, ya sea el padre, la madre, lo que sea, para tener contacto con el hijo o con la hija, ¿no? Sí. Muchas veces no es la madre o el padre, sino que familia extensa, como podrían también ser abuelas al cuidado, ¿no?, de los nietos o tíos, quedando uno o los progenitores por afuera, ¿no?, de esta configuración familiar. Entonces, las primeras conductas expresas que uno puede ver en estas maniobras de obstaculización y aislamiento podemos encontrar como, por ejemplo, interferencias en la comunicación, ¿no? Empiezan de manera sutil. No pasar llamadas telefónicas, llegar tarde a las visitas, inventar enfermedades o citas, alegar olvidos de los encuentros, no informar al otro progenitor de actividades relevantes como actos escolares, culturales, deportivos, interceptar mensajes, regalos, envíos, ¿no?, que hace el progenitor que no conviviente, el progenitor no conviviente con el niño. De una manera sutil van eliminando, ¿no?, la cercanía y la figura del progenitor que se intenta excluir. Terminan suplantando la figura del progenitor por la nueva pareja, presentándolos a los hijos como si fuesen un nuevo padre, una nueva madre, y esta nueva pareja termina en muchas ocasiones, en vez de aliviando la situación y colaborando, sino sumándose a la campaña de injurias en contra del progenitor excluido. En esta campaña de injurias se suele sumar también la extensión de la familia extensa. Tíos, primos o los abuelos, se van tomando decisiones relevantes en la vida del niño sin la consulta del otro progenitor. Se evita que el padre intervenga o participe o sepa acerca de citas con el médico, con el dentista, con el psicólogo. Se lo excluye de la agenda escolar. Se prohíbe, por ejemplo, que el niño use la ropa, los útiles o los juguetes proveídos por el otro progenitor. Suelen dejar a los hijos al cuidado de muchas otras personas, de terceras personas, o de cualquier persona excepto del progenitor excluido, aun cuando el progenitor excluido, sea madre o padre, podría tener disponibilidad de cuidado del niño. Sin embargo, se prioriza dejarlo con cualquier tercero menos con el padre, que es, digamos, fruto de esta campaña de exclusión. Este circuito va avanzando en esta exclusión y aislamiento, y luego el cuidador principal permite expresiones injuriosas de los hijos hacia el otro progenitor, o permiten que los mismos niños elijan o no ir a las visitas con el otro progenitor, otorgándoles derechos y responsabilidades que no son propias de la edad. Licenciada, con respecto a esto, ¿qué tal? María la saluda. Sí, ¿Qué importancia tiene el deseo del niño o la niña de compartir el tiempo con ese progenitor o progenitora no conviviente, más allá de esta cuestión de que obviamente si se le fue impedido el contacto, la relación, se le fue cortada, qué ganas puede tener de estar con esa persona que prácticamente es una persona desconocida, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo juega el análisis que se hace sobre en qué situación realmente está el niño o la niña? Y el niño o la niña tiene interceptado su deseo, su capacidad de ser sujeto, su autodeterminación. Por eso digo yo que es un maltrato psicológico grave, porque creo que no se pondera con suficiente importancia la limitación a la libertad y a la autodeterminación que tiene un sujeto en construcción.
porque a este niño no le es permitido desear otra cosa que no sea sostener el deseo del progenitor con el que convive. Que por otro lado, por este proceso de aislamiento, este progenitor se ha convertido en la fuente principal de afecto y el niño tiene, digamos, una lealtad absoluta con este progenitor. Qué difícil, Entonces, ¿no? Porque este niño o niña, que además de ser un sujeto en construcción, también es un sujeto constituido, porque es un sujeto de derecho también, ¿no? Claro, exactamente. Y que su opinión tiene derecho. Y qué difícil también cuando yo he escuchado muchas veces esto del mal llamado síndrome de alienación parental y estas cuestiones que a veces usan algunos progenitores también para acusar al progenitor o progenitora conviviente de este tipo de alienación o toda esta actividad en su contra, ¿no? Para impedir el contacto. Es muy difícil el límite, ¿no? Es muy difícil el límite, pero en los casos más graves de obstrucción se llega a una verdadera alienación parental. Eso sería el extremo más grave de los procesos de obstrucción. En la alienación parental, cuando nosotros podemos decir que ha habido un proceso de alienación y de manipulación de las percepciones y de la conciencia del niño, es cuando nos encontramos en el final de la recta del proceso, en el cual el niño, sin tener ningún motivo de peso específico, como ser, porque también hay situaciones en donde el progenitor excluido pudo haber ejercido violencia o ser una persona tóxica en la vida del niño o haber ejercido algún maltrato físico o sexual. No estamos hablando de esas situaciones en las cuales hay evidencia de que el progenitor excluido ha sido riesgoso para el niño. Estamos hablando de situaciones en las que realmente no ha habido grandes situaciones, ni hay elementos que puedan hacernos sospechar de que la presencia del progenitor es maligna o es tóxica para el niño. Sin embargo, el niño ya tiene construido una cantidad de un concepto y una cantidad de difamaciones acerca del progenitor, y ya no es necesario que el progenitor conviviente haga una campaña difamatoria al progenitor excluido, porque ya el mismo niño ha internalizado todos esos conceptos y es el mismo niño o niña que encabeza esta campaña y que sin tener demasiados argumentos no quiere verlo, lo estigmatiza, no quiere saber nada, todo lo que opina sobre él es malo, no tiene ningún recuerdo asociado con cosas positivas al otro progenitor, y entonces se suma de manera independiente a la difamación en contra del progenitor excluido, y ya no es necesario que el progenitor conviviente refuerce demasiado. En esta etapa última, cuando ya se produjo la alienación, muchos padres o madres que han provocado este proceso dicen, por ejemplo, yo no le hablo mal de él o de ella, y yo no le digo que no lo vea, en realidad si quiere que lo vea, lo que pasa que es él mismo el que no quiere ver, yo no me voy a oponer a su deseo. Yo le digo si lo quiere ver, pero en realidad es él el que no quiere, es él el que me dice que esto, aquello, lo otro. ¿Y qué tan factible es, licenciada, desde la pericia psicológica, determinar cuando ese deseo, ese niño o esa niña que es sujeto de derecho es genuino y cuándo tiene que ver con esta falta de contacto que hace que esa otra persona sea un desconocido con quien por supuesto no tienen ganas de tener un contacto? Y sí, porque parte de la evaluación y la indagación psicológica tiene que ver con una indagación profunda de todo el contexto, no solamente de la situación actual y lo que el niño dice. El niño dice muchas cosas, pero hay que ver qué dice con lo que dice, claro, y qué no dice con lo que dice. Entonces, la evaluación del contexto en el cual ha surgido el rechazo hacia el padre, contar con muchas fuentes de información, no solamente lo que dice la mamá y el niño, para hacer una valoración de contexto y ver si ha habido en el proceso de crianza de este niño estos procesos malignos o perniciosos en donde ha habido manipulación del contexto y de las figuras, y entonces el niño llega a una conclusión de no querer acercarse ni tener contacto con otro progenitor, producto de una manipulación que lleva años sostenida, en la cual el niño no deja de ser víctima aunque no lo sepa.
Claro. Esa es la cuestión, ¿no? En realidad entiendo yo que el objetivo de un progenitor es perjudicar al otro, pero una de las principales Exacto. víctimas y quien más sufre el daño en definitiva es el niño. Es el niño, los niños, las porque niñas. es los niños, porque realmente se les socava la posibilidad de autodeterminación. Ese niño no conoce otra realidad más que la impuesta. Y está tan alejado de poder concebir un vínculo sin condicionamientos que directamente no lo desea. Ahora, eso afecta profundamente el entramado de relaciones vinculares a futuro de este niño. Porque este ¿Y niño provoca un daño probablemente psicológico sobre el niño además? Sí, un daño profundísimo psicológico en las futuras relaciones vinculares, en las elecciones de pareja, en la relación con sus hijos. A mí me ha tocado evaluar situaciones en donde y unas cuantas en donde niños, o sea, hoy adultos que han sido de niños víctimas de manipulación y de obstrucción del contacto con el progenitor excluido, terminan eligiendo y formando pareja y familia, repitiendo las historias, pero siendo esta vez, o sea, de niño el progenitor conviviente le excluyó la figura del otro progenitor, y hoy de adulto forma pareja con una persona que lo excluye a él de la vida de sus hijos. Entonces, de niño él excluyó sin querer, de manera voluntaria, por ejemplo, el otro progenitor, y hoy de adulto es excluido por sus hijos. O sea, estas situaciones son tan tremendas que terminan repitiéndose en la vida, y hoy en día él estoy pensando en 4 casos específicos en donde de casualidad los 4 han sido hombres, pero hay muchas veces que son las mujeres las excluidas de la vida de los hijos, las madres. Pero en estos 4 casos terminaron repitiendo la misma historia y siendo ellos los excluidos de la vida de sus hijos. Licenciada... Porque formaron parejas, sí. Sí, no, lo último quería consultarle qué es lo que puede hacer la víctima, en este caso, En realidad, el padre o la madre el niño, apartada, ¿no? Claro. Bueno, más allá del niño, ¿no? Que usted se refiere, sí, el niño, digo, sí, pero la parte que se ve perjudicada en este caso por ser la parte obstruida. que se ve perjudicada, claro. Bueno, acá es complicado ver, digamos, cómo salimos de esto, porque para que este proceso tome lugar, también se nutre de la naturaleza propia de los procesos judiciales. Porque en el punto de la obstrucción del contacto, cuando ya las maniobras hechas por el progenitor, por el cuidador, no alcanzan, como es interferir, estar presente en las visitas, cortarle el tiempo de las visitas, o sea, poner excusas para que no se vean, estar presente, controlar las comunicaciones telefónicas, indagar al niño después del contacto con el otro progenitor para saber qué es lo que hablaron, qué dijeron, qué se dijo, qué no se dijo. Además de todo eso, cuando eso ya no alcanza, en general aparece la utilización de medidas judiciales de urgencia, con supuestas denuncias de maltrato físico, de supuestos abusos, si no es del padre, es de alguno, un tío, un primo, el hermano que vive en la casa, que capaz que le hizo, o de negligencia, o que se lo lleva y no lo cuida, o que lo deja solo, o que lo deja cuidado de una sobrina de 15 años y entonces el padre es negligente. Entonces empiezan a pedir medidas de protección, y ahí toda esta utilización de medidas judiciales lo que hacen es alargar los periodos de desvinculación, al punto de que si pasan más de 6 meses para que, o sea, el vínculo de apego se daña irremediablemente después de 6 meses consecutivos de falta de contacto. O sea que a mayor dilación del contacto con el progenitor excluido, mayor daño en el vínculo de apego del niño con él. Claro, sobre todo cuando son niños o niñas muy chiquitos, 6 meses en la vida de un nene muy chiquito es mucho, claro. O sea, lo recomendable sería apenas empiezan a aparecer estos síntomas, por decir de alguna manera, que usted decía, licenciada, es automáticamente intentar revertirlo. Intentar revertirlo, intentar que no se corte el vínculo de alguna manera, o sea, tratar de ver en este agujero un poco de los procedimientos jurídicos que tenemos,
porque bueno, por ejemplo, los regímenes de comunicación provisorios no tienen fuerza de ley. Si no se cumplen, no hay una sanción o no hay algo que obligue, ¿no?, al cumplimiento efectivo de un régimen de comunicación si es provisorio. Entonces, la utilización de medidas judiciales, de perimetrales, de restricciones, de supuestas denuncias en las que hay que investigar, y entonces todo este entorpecimiento, o sea, toda esta naturaleza de procesos judiciales, a sostenerlos en el tiempo. Y entonces forma parte sin querer, digamos, todo el procedimiento judicial forma parte de la construcción de este proceso y del sostenimiento del mismo. Por lo tanto, al progenitor alienado lo que yo siempre le aconsejo es que nunca jamás deje de intentar tener alguna presencia en la vida de los hijos. Nunca. No importa que, aunque sea por escuela, porque pueden pasar años en esta campaña de difamación. Y si el progenitor se cansa, directamente se produce el total borramiento simbólico y físico del otro progenitor, con el daño tremendo que eso conlleva en la vida de un niño. Bien. Sí, lo último, Ale. No, sí, quería agregar, porque también para que no parezca que esto es gratis, y si bien no es lo que el progenitor más desea, pero que igualmente esto puede llevar a juicios de daños y perjuicios, al delito de falsa denuncia, o sea, tampoco... o sea, y no es que esto va a quedar impune, digo, para si alguien está atravesando esto, como dice la licenciada, que insista en eso, y que bueno, tampoco es gratuito. Claro, no, alguna consecuencia debería tener. A mí lo que más me preocupa es que se debería garantizar de alguna manera que un régimen de comunicación mínimo quede establecido sí o sí. Licenciada, me parece que le agradecemos, nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos tocado el tema extensamente, ha quedado claro, así que muchísimas gracias, seguramente lo podremos volver a retomar en otro momento. Le mandamos un beso grande. Gracias. Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio, adiós. La licenciada Diana Antúnez con nosotros, perito psicóloga del Juzgado de Familia número 3, acerca de este tema que parece más habitual del que uno creería, ¿no? Esto de la obstrucción del contacto de hijos menores entre los progenitores. Y es complejísimo, ¿no? Porque así como tenemos estos casos y no solamente entre los progenitores, sino también entre familiares. Abuelos, tíos, padrinos, madrinas, etcétera, ¿no? Es muy complejo porque muchas veces también pasa con algunos papás, con algunas mamás que se pasan meses y de golpe se acordaron que tenían un hijo y de repente dicen, no, porque durante todo este tiempo no me lo dejaron ver. Esas dinámicas son muy, muy complejas y bueno, la verdad es que el trabajo de los peritos, en este caso, la perito... Siempre como lo que hemos hablado en otros temas, pero el tema es que todos podamos dimensionar que la visión que hay que tener siempre no es de un progenitor o de otro, sino desde el niño, que el que importa es la visión superadora que tenemos que tener de los intereses de los niños. Por eso hablábamos recién, son sujetos de derecho. Son sujetos no hay que de derecho, sin duda. Gracias, Alejandro. A ustedes. Alejandro Fernández con nosotros, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, como todos los miércoles aquí en esta columna habitual. Nos reencontramos la semana que viene. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.